Estos temas ya quedarían para el parcial siguiente, eh, y bueno, no van a ser evaluados en el examen de mañana. El primer tema que vamos a ver, súper importante, está muy relacionado con insuficiencia respiratoria y es un tema que tiene alta mortalidad y lo vamos a volver a repasar cuando hablemos de trombosis venosa, que eso es para el siguiente parcial, eh, que es tromboembolismo pulmonar. Cuando uno habla de TEPA, que esa es la sigla, tromboembolismo pulmonar agudo, que eso es lo que más que nada vamos a hablar ahora, se debe a que hay justamente obstrucción de las ramas de la arteria pulmonar, ¿sí? ¿Y esto por qué se produce? Lo más frecuente es que se produzca por trombos. ¿El trombo dónde se va a producir? Generalmente en grandes venas de los miembros inferiores, o de la pelvis también, ¿por qué no? Y no solamente de ahí, sino incluso de la vena cava, que esos son ya otras circunstancias que son un poquito más en otro contexto, por ejemplo, de enfermedades oncológicas, por ejemplo. Le dicen la enfermedad de gran simuladora porque, de ser sincero, a veces es difícil diagnosticarla. A veces uno se da cuenta tardíamente porque hay pacientes que ingresan con esta patología y que lamentablemente tienen signos que no son específicos. A veces pueden venir solamente con taquicardia, a veces pueden venir con disnea, a veces pueden venir con algún hallazgo laboratorio como ser hipercapnia. Entonces, son signos que son sinceramente inespecíficos y uno ya llega a hacer el diagnóstico en forma tardía, lamentablemente, cuando el paciente ya está chocado, hipotenso, en ventilación mecánica, etcétera. Entonces, una de las cosas más frecuentes que puede llegar a encontrar el paciente es la disnea, que no se encuentra el origen. ¿Y eso por qué? Porque uno después, vamos a ver en las imágenes, una vez pide una tomografía o una imagen y no se ve ninguna imagen de afectación pulmonar en sí. Bueno, ¿qué factores de riesgo hay para que una persona desarrolle esto? ¿Sí? Vamos a ver que hay factores como ser la edad, más de 60 años si fuma, pacientes con obesidad, el embarazo, el puerperio, los pacientes con antecedentes de cáncer o uso de quimioterapia, los que tienen modulación hormonal, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que reciben tratamiento cáncer de mama con tamoxifeno, ¿sí? Son antiestrógenos. Personas que reciben tratamientos con estrógenos de forma externa. Esto involucra a las personas que consumen anticonceptivos y también en este día que está muy en auge el tema de pacientes trans en tratamiento de hormonización. También entra en este factor de riesgo. Personas que hacen tratamiento con testosterona exógena. Esto qué sería, por ejemplo, fisicoculturistas podrían llegar a encontrar en este riesgo. Y esto es uno de los factores de riesgo que también se puede llegar a encontrar, lo que es la inmovilización o la movilidad reducida. Muchos de estos factores de riesgo, presten atención, muchos de estos factores de riesgo lo vamos a volver a ver cuando veamos trombosis venosa. Una persona que esté inmovilizada te puede hacer un trombo, ¿sí? Tiene un yeso, tiene algo que justamente limita la movilización del miembro y obviamente ese miembro va a predisponer a que haga el desarrollo de un trombo. Las personas que tienen viajes prolongados en automóvil o que viajan en avión muchas horas, también eso es un factor de riesgo. Había un artículo que publicaba hace muchos años que recomendaba que las personas que realicen viajes en avión más de 12 horas que se hagan una inyección de heparina sódica de 1 centímetro subcutáneo. Los traumatismos, sobre todo de pelvis o de grandes miembros, predisponen no al hecho de desarrollar trombos, sino que un traumatismo, por ejemplo, fractura de fémur, podría llegar a producir el desarrollo de una embolia grasa, y eso también generaría lo que se llama el desprendimiento de partículas de médula ósea, que es tejido lipídico, que viajaría por la circulación sanguínea y podría llegar a impactar en las ramas de la arteria pulmonar, produciendo una embolia grasa, se llama eso. Las cirugías también, personas que han tenido una cirugía por cualquier patología, llámese colecistectomía, llámese alguna cirugía laparoscópica o cirugías convencionales, mejor dicho, laparotomías en realidad, tienen riesgo también de desarrollar trombosis, posteriormente TEPA, y ni hablar de las trombofilias, ¿sí? Personas que tienen algún trastorno como síndrome antifosfolipídico, por ejemplo,
o algunos déficits congénitos, como ser déficit de antitromina 3, de proteína C, proteína S. Entonces son muchos los factores de riesgo, pero nosotros tenemos que observar las cosas que podemos llegar a modificar o prevenir. El tema de las personas inmovilizadas, o la gente que fuma, o los traumatismos, etcétera. Bueno, ¿qué manifestaciones clínicas? La mayoría de los síntomas, como les había dicho, ¿sí? A veces son de difícil ubicación o localización, pero muchas de las pequeñas embolias que se pueden producir son pequeñas, asintomáticas, y ya que las que son más grandes, sí van a producir disnea, dolor torácico. La disnea puede ser intermitente, es decir, puede ir y venir la disnea, o puede ser durante el esfuerzo, y en algunos casos, el paciente con la tos puede llegar a tener episodios de hemoptisis, ¿sí? Entonces, prestar atención, ¿sí? Cuando la persona también tiene episodios de hemoptisis y viene en un contexto de una disnea, que en la tomografía no se le ve ninguna imagen, entonces hay que sospechar si no ha hecho un tromboembolismo. Embolias masivas, ¿sí? Una embolia masiva, ¿qué sería? Es aquel trombo grande que se impacta, le llaman émbolo en silla de montar, se impacta en lo que viene a ser la bifurcación de la arteria pulmonar, y obviamente es un émbolo que va a producir falla cardíaca derecha, hipotensión, taquicardia, y puede llevar hasta el paro incluso, ¿sí? Eh, ¿En quién se puede producir estas personas? Personas que han estado inmovilizadas mucho tiempo, de repente se pararon y cae muerto. Eso puede ser una de las circunstancias de una causa de muerte súbita, ¿sí? Signos que nosotros podemos ya encontrar en estos pacientes: va a estar taquicárdico, va a estar taquipneico, menos frecuentemente hipotensión, sobre todo se da eso en trombos grandes que comprometen la circulación cardíaca derecha. Va a tener un R2 fuerte, que es por el componente de la válvula sigmoidea pulmonar. Acuérdense, esta generará una sobrecarga de lo que viene a ser la circulación menor, sobrecarga del corazón derecho, entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para contraerse, y eso hace que el R2 sea un sonido mucho más intenso. En algunos pacientes pueden tener la auscultación pulmonar crepitante o sibilancias. Estudios complementarios que hay que solicitar a estos pacientes. Hay que descartar, digamos, que no tengan insuficiencia cardíaca, que la disnea no sea de origen cardiogénico, como ser que tenga, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Sí, a veces la disnea, sobre todo cuando hay infarto ventrículo derecho, y lo vamos a ver para el cuarto parcial, le va a generar disnea al paciente. Habrá que hacer un análisis de troponina o péptido natriurético auricular, que se puede llegar a ver elevado en los pacientes con estos diagnósticos. El electrocardiograma, lo que más se va a detectar en el electro es taquicardia sinusal. Es lo que más se puede llegar a ver. Hay un signo que es muy característico, que es el S1Q3T3. Ya vamos a ver enseguida en la imagen para que ustedes entiendan de qué hablamos. ¿Sí? De ahí ya pasamos un poquito el electro, que lo vamos a volver a ver para el cuarto parcial. El paciente puede llegar a producir que tenga, en algunos casos, por el aumento del retorno venoso, etcétera, y la isquemia, va a producir que haya justamente inversión en la onda T y en las derivaciones R1 a B4. ¿Sí? Ahí ya sí os muestro el electro para que lo puedan ver. Hay que hacer un ecodoppler de miembros inferiores. El ecodoppler es un estudio de ecografía que sirve para detectar flujo sanguíneo, y obviamente el flujo sanguíneo, si yo tengo un trombo, es decir, tengo un coágulo que está tapando la circulación venosa, obviamente el flujo sanguíneo va a estar disminuido. Por eso, si tengo un paciente con TEPA, tengo que buscar el trombo también, ¿sí? En radiografía de tórax se puede llegar a ver algunos de estos signos, que ya lo vamos a echar enseguidita. Y tomografía, sobre todo tomografía con contraste, y gammagrafía, que es lo que se llama el centellograma, ventilación, perfusión. Bueno, algunos signos radiológicos, ¿sí? Signo de Paya, que esto se debe o se produce porque hay como... Ustedes siempre cuando ven los hilios, ¿sí? El hilio pulmonar está constituido 90% por arteria pulmonar. Entonces, cuando se vea que haya un hilio que está más denso, más notable, eso sería un aumento de tamaño, alargamiento de la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Que es lo que se denomina signo de Paya, ¿sí? Eso se puede llegar a detectar en este tipo de patología. Podemos llegar a detectar lo que se llama signo joroba Hampton, que sería como una especie de infarto del pulmón. Hay veces que, acuérdense que acá estábamos hablando, no es una patología pulmonar en sí, o sea, del alvéolo, sino de la circulación pulmonar.
es decir, las ramas de la arteria pulmonar. Acá se puede ya producir en algunos casos infarto del pulmón. De por sí sepan que el infarto pulmón no es muy frecuente, porque lo que estuvimos charlando en el práctico con los chicos ayer, porque el pulmón tiene doble irrigación, la irrigación arterial brindada por las arterias bronquiales y obviamente la irrigación funcional que es producida por la arteria pulmonar y sus ramas. En el ecodoppler, que me preguntan qué se detecta. En el ecodoppler lo que se detecta es la presencia del trombo. El ecodoppler se solicita en los miembros inferiores. Acuérdense que la causa más frecuente de tromboembolismo pulmonar agudo sería la presencia de trombos en los miembros inferiores, es decir, un trombo en las venas de los miembros inferiores. Entonces el ecodoppler venoso serviría para detectar si hay disminución de flujo o presencia de un trombo detectable en las venas de los miembros inferiores. Acá vamos a ver que una imagen como redondeada de base en lo que viene a ser la pleura y con un vértice que se dirige hacia adentro del pulmón. Hay veces que se lo ve mucho más triangular a la imagen. ¿Eso por qué se produce? Porque el infarto hace que se condense el tejido. Entonces, podría llegar a producir ese tipo de situación o manifestación que sería eh, lo que se llama la joroba de Hampton, ¿sí? Bueno, como ahí tienen escrito para después, si quiero verlo después en el video. Signo Westermarck, muy llamativo esto. Vean acá la diferencia de parénquima. Vean acá como el parénquima se notan los hilios bien prominentes. Acá podríamos llegar a decir que tiene un signo de palla, ¿sí? De este lado. Y se puede ver como acá hay una radiolucidez, sería, ¿sí? Está radiolúcido el pulmón o está hiperclaro. Vean la diferencia de parénquima entre uno y otro. ¿Esto por qué? Porque es un pulmón que no está siendo perfundido. Entonces hay una especie de oligoemia, es decir, no está siendo irrigado el pulmón. Y esto es lo que se conoce como el signo Westermarck. Se produce por la hipoperfusión pulmonar, que es distal a un émbolo, ¿sí? Entonces, supongamos una arteria que tapa acá, supongamos, entonces todas las ramas de esa arteria no van a irrigar. Por lo tanto, va a haber una hipoperfusión. Esto es lo que se llama el signo Westermarck. Y vean acá, esta es una tomografía de un paciente nuestro del año pasado, chico joven, con COVID positivo. Vieron que el COVID también era un riesgo de poder producir también eh, tromboembolismo pulmonar. Bueno, acá se puede ver bien cómo tiene ese signo Westermarck, una oligoemia. Vean cómo los vasos siempre están bien notables, pero acá tiene un sector bien triangular que no está marcado. No se ven los vasos sanguíneos acá. Tiene esa imagen, digamos, radiolúcida, ¿sí? Hiperclara, se podría llegar a decir, triangular, que podría ser un signo de Westermarck en el contexto de ese paciente. Este chico obviamente quedó internado con oxígeno y bueno, obviamente quedó con heparinoprofilaxis, no se le detectó el trombo en miembros inferiores. Esto es lo que hablamos del tema del ecocardiograma, perdón, electrocardiograma quise decir, que hay un signo característico y patognomónico que es la S1Q3T3. ¿Qué sería? Para esto tenemos que recordar un poquito las ondas. Acuérdense, onda P, contracción auricular, complejo QRS, contracción del ventrículo, onda T, repolarización ventricular. ¿Sí? Ustedes sepan que en el complejo QRS podemos llegar a detectar ondas. Recuerden que la Q es negativa, va hacia abajo, la R es positiva, va hacia arriba, y la S es negativa, va hacia abajo. Si llegamos a detectar ondas S profundas en la derivación de 1, acá vemos de 2, no pasa nada. De 3, vemos que tiene una onda Q eh, negativa, perdón, una onda T negativa y con también onda Q negativa. Es decir, acuérdense que es la primera onda negativa del complejo QRS, vemos que es negativa, ¿sí? Y tiene una pequeña elevación ahí que sería una R', sería eso, pero ¿qué sería la onda Q para que ustedes recuerden y se ubiquen? La onda Q es la primera onda negativa del complejo QRS, ¿sí? Entonces, por más que el complejo sea QRS, yo puedo llegar a tener ondas R antes de la Q, ¿sí? La onda R sería la primera onda positiva del electrocardiograma, ¿bien? Esto es recordatorio de electro que ya lo charlamos a principio de año.
Entonces, para recordar, el complejo se llama QRS y, va a recibir diferentes nombres de acuerdo a qué tipo de ondas tiene. Acá, por ejemplo, tiene una onda positiva y una onda negativa. Entonces, esto sería un complejo QR, por ejemplo, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener que tiene, por ejemplo, una pequeña onda R, ¿sí? Y una pequeña onda Q negativa, ¿sí? Y lo más importante, las ondas T negativas. Entonces, si ustedes llegan a ver ondas S1, S en D1, perdón, Q o T negativas en la derivación de 3 y también en la derivación de 3 vemos ondas Q también, tenemos que sospechar si ese paciente, y sobre todo si está con taquicardia sinusal, si está con disnea, hay que buscar este complejo porque suele ser característico del TEPA. ¿Se ven todos los pacientes? No, se ve muy poco, menos del 20%, incluso menos. Estudios complementarios, bueno, el ecocardiograma no sirve para hacer diagnóstico del TEPA, pero es un método para poder detectar signos indirectos. Es decir, para poder detectar si hay alguna situación que pueda hacer que aumenten las presiones en las cavidades derechas, ¿sí? Es un instrumento diagnóstico y útil, ¿sí? Para poder identificar entidades que puedan remediar o puedan simular una embolia pulmonar, como ser el infarto agudo miocardio. ¿Qué veríamos en un infarto agudo miocardio en la ecografía del corazón? Va a haber paredes del corazón que no se van a contraer adecuadamente. Si no tiene sangre en el pericardio, que es lo que se llama taponamiento pericárdico, o si no ha hecho una disección aórtica. La angiografía pulmonar, que es el método por hemodinamia, en la cual se inyecta un contraste y se visualiza justamente todo lo que es el árbol de la arteria pulmonar. Obviamente, como se inyecta un contraste, si ese contraste no difunde por esas arterias, significa que hay una obstrucción, ¿sí? Muchas veces la angiografía, que esto se hace por cateterismo, ¿sí? Se hace en hemodinamia, el paciente puede estar ligeramente sedado, se inyecta lo que viene a ser el contraste y se manda lo que viene a ser el catéter, ¿sí? A través de lo que viene a ser, se trata de pinchar lo que es la vena femoral, ¿sí? Y de ahí se manda, es muy semejante el procedimiento inicial a hacer una vía central femoral, se pincha la vena femoral, se manda la guía, el catéter, pasamos de largo corazón derecho, y de ahí se lo ubica en la arteria pulmonar, ahí el hemodinamista manda el contraste para poder pintar todo lo que es el árbol pulmonar. Si hay un sector que no se pinta, hay un sector que está tapado. Y esto también sirve para hacer tratamiento, porque en ese mismo procedimiento de hemodinamia, allí el hemodinamista podría llegar a retirar con los instrumentos, ¿sí? Que son obviamente intravasculares, podría llegar a retirar el coágulo o podría llegar a lisarlo, ¿sí? Esto es lo que se ve en una angiotomografía, que es una tomografía con contraste, en el cual puede también visualizar todo lo que viene a ser el árbol pulmonar. Vean cómo hay una hipoperfusión de las ramas de la arteria pulmonar aquí, acá en la flecha también, acá también en la flecha, ¿sí? El dímero D, sustancia súper útil. Nosotros estuvimos padeciendo muchos años en nuestro hospital regional porque ahora es algo, esto es plato todos los días el dímero D, pero antes no teníamos dímero D. Entonces renegamos mucho porque el dímero D es un marcador que nos sirve, es un marcador predictivo negativo. Es decir, si el paciente no tiene un dímero D, si está ausente, lo más seguro que el paciente no tiene TEPA, ¿sí? Entonces, sirve para descartar enfermedad tromboembólica, pero obviamente es inespecífica. ¿Por qué? Porque lamentablemente se elevan otras situaciones, y son muchas, son muchas. Por ejemplo, si el paciente tiene un infarto miocardio, se puede elevar. En la neumonía también se puede elevar. En la sepsis, ¿sí? Acá tenemos que haber corregido la palabra, ya no se usa el término septicemia. Los cánceres también pueden elevar el dímero D tranquilamente. El COVID no lo puse acá, pero tiene que estar. Después de alguna intervención quirúrgica y en mujeres durante el segundo o tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Por eso, si el paciente está hospitalizado, está internado y se le pide el dímero D, no es tan fiable porque justamente muchos pacientes hospitalizados pueden tener alguna de estas causas, sobre todo pacientes internados en clínica médica. Entonces, lo ideal sería hacer un método de imagen directamente o hacer un ecodoppler para descartar que no tenga una trombosis de miembros, ¿sí? De venas de miembros inferiores. Estos son los criterios de Wells para ver la probabilidad
que una persona puede tener un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Se basa, si el paciente tiene signos y síntomas, por ejemplo, si tiene disnea, si tiene taquicardia, si tiene tos, si tuvo hemoptisis, ¿sí? La presencia de alguno de estos da un puntaje de 3. Si tiene TEPA como diagnóstico probable, es decir, el paciente se internó, por ejemplo, porque lo operaron de la vesícula. Estuvo internado 3 días, no le han puesto heparina profilaxis y empieza con disnea de forma súbita, y hay que pensar como diagnóstico probable, si llega a pasar eso, bueno, 3 puntos de lo que son el score Wells. Si ya ha tenido un TEPA previo o ha tenido una trombosis venosa previa, sumo 1.5, si está taquicárdico, 1.5, si tuvo una cirugía reciente o inmovilización, yeso, fractura de cadera, etcétera, 1.5. Si tuvo hemoptisis, 1 punto. Si tuvo cáncer, 1 punto. ¿Y esto qué define? Es la probabilidad clínica que el paciente pueda tener un tromboembolismo. Si tiene 0,1 es muy baja. Si es intermedia, 2 a 6 puntos. Y si tiene más de 7 puntos es una probabilidad alta, ¿sí? Igual o mayor a 7 puntos. Es decir, si tiene 7 o más. Entonces, ahí ya pasaríamos a hacer un algoritmo diagnóstico para, para justamente tromboembolismo pulmonar. Entonces, tendríamos que determinar el riesgo de padecer, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen una probabilidad baja, es decir, los que tenían 0 o 1 punto, ¿sí? Por ejemplo, tiene cáncer de antecedente o tuvo hemoptisis. Ese paciente, ¿qué tenemos que hacer? Se debería realizar un dímero D, ¿sí? Y si ese paciente tiene un dímero D negativo, porque si fuera por cáncer, se le va a elevar igual, si fuera por neumonía, se le va a elevar igual. Pero si tiene un dímero D negativo, excluye el diagnóstico de TEPA y no es necesario hacer estudios adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Se dice, esta frase tienen que guardarse ustedes y recordarla, tiene un valor predictivo negativo. ¿Bien? Si el paciente tiene una probabilidad intermedia de padecer embolia pulmonar y tiene un dímero D positivo, bueno, ahí sí pasamos a hacer una tomografía con contraste o angiografía pulmonar en algunos casos, o hacer un centriograma de ventilación-perfusión, ¿sí? Que acá se usa en la cámara gamma, que eso no se dispone acá en lo que es salud pública, sí en la parte privada. Si no tiene enfermedad pulmonar previa y si no tiene contraindicaciones para hacer, y si tiene contraindicaciones para hacer la tomografía, por ejemplo, una mujer embarazada, por ejemplo. Entonces vean, embolia pulmonar, ¿sí? Si tiene una probabilidad alta, es decir, el score de Wells me da alto, 7 o más puntos, pasar directamente a los métodos de imagen. Si tiene no probabilidad alta, es decir, baja, intermedia, si a 5 puntos o 1 punto, hace el dímero D. Si el dímero D es negativo o es normal, no tiene embolia pulmonar. Si es alto el dímero D, a ese paciente con probabilidad baja o intermedia hay que hacer métodos de estudio de imagen. ¿Qué método de imagen vamos a usar nosotros? ¿Sí? La tomografía de tórax, si ya se hace diagnóstico, obviamente ya se deja de investigar. Si no es diagnóstica, o si no es disponible, o si es insegura, ahí pasar a gamografía. Supongamos que la gamografía no fue diagnóstica, hacer una ecografía venosa en miembros inferiores. Si es negativa, bueno, ahí sí se podría llegar a pedir, por ejemplo, una resonancia, ¿sí? O angiografía pulmonar. Si la gamografía es diagnóstica, bueno, listo, ya se hace el diagnóstico. Supongamos si la gamografía fue no diagnóstica, es decir, no si llegó a alcanzar el diagnóstico con eso. Se hizo la eco y si es positiva, si se encuentra el trombo en la eco, directamente se hace tratamiento como si fuera embolia pulmonar. Bueno, con respecto al riesgo de mortalidad, nosotros vamos a ver, si el paciente tiene signos de hipotensión o está en shock cardiogénico, ¿sí? Tiene un riesgo alto, ¿sí? Tiene una disfunción del ventrículo derecho o tiene lesión miocárdica, que esto se detecta por ecocardiograma, ¿sí? Y esto ya son signos clínicos, es decir, le tomo la presión, ya me doy cuenta si el paciente está hipotenso. Si veo que está sudoroso, si veo que tiene piel de naranja, edematizado, etcétera, todo esto me da un riesgo de mortalidad mayor a 15%. Si el paciente tiene una disfunción del ventrículo derecho, o puede ser que no, lesión miocárdica, o puede ser que no, el riesgo solamente es 3 a 15%, y si el paciente no tiene nada de esto, tiene un riesgo muy bajo, menos de 1%. ¿Esto para qué sirve? Porque esto hay que hablarlo a la familia.
el paciente empezó con falta de aire, disnea, está chocado, está hipotenso, lo más seguro es que ese paciente no sobreviva. Tiene una mortalidad mayor al 15%, sobre todo si no se puede hacer angiografía. Bueno, tratamiento no es que le vamos a preguntar mucho de tratamiento, pero sepan que el tratamiento es con anticoagulantes, se utiliza heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular, que se le administra inmediatamente a todos los enfermos que tienen una probabilidad intermedia o alta de padecer TEPA, ¿sí? Hasta ir teniendo los otros métodos de diagnóstico. Entonces, bueno, se hace un bolo inicial, después se administra en infusión permanente, o nosotros muchas veces usamos esto, la enoxaparina, porque es mucho más fácil y no hay que hacer controles de KPTT, que es el tiempo de tromboplastina activada con caolín, que eso se pide en laboratorio. Y bueno, la enoxaparina es mucho más fácil manejar porque se hace una dosis de 1 miligramo kilo cada 12. Por ejemplo, hoy en día también este es tratamiento para los pacientes con trombosis venosa profunda. Hoy hicimos diagnóstico ayer, mejor dicho, hay un diagnóstico de una paciente con una trombosis venosa profunda. Así que esa paciente ya empezó con añosa, postrada, tenía varios factores de riesgo. Entonces una paciente que tiene probabilidades de hacer un TEPA. Así que bueno, se empezó con anticoagulación, aparte porque ya tiene el diagnóstico del trombo en el miembro inferior, con el ecodoppler. Después se los pasa a anticoagulación oral, ¿sí? A senocumarol. Eh, no pues acá hoy en día se puede utilizar los anticoagulantes nuevos, Rivaroxaban, Dabigatran, que no necesitan controles. El control de RIN, que es algo que se solicita en laboratorio, se llama rango normal internacional. Esto, digamos, se controla a partir de las 48 horas. La heparina se la suspende luego de 4 o 5 días, ¿sí? Y después se hace control de RIN, ¿sí? Porque ya queda con los antagonistas de vitamina K, como se hace en el Cumarol. Bueno. Los pacientes que tienen alto riesgo de tener un TEPA tienen que ser internados en una terapia intensiva, recibir tratamiento hemodinámico. Esto sería lo que es la angiografía pulmonar. Algunos de estos pacientes valorar la colocación de un filtro vena cava o hacer una embolectomía quirúrgica, ¿sí? Son, digamos, todas las posibilidades terapéuticas en pacientes graves. Muy bien, chicos. Eso es todo. Lo más importante que necesito que les quede de este temita es el tema de la clínica. Es una clínica que es bastante camuflada, a veces de difícil diagnóstico. Entonces, por lo tanto, uno tiene que, si la pensó, empezar a investigarla. ¿Dudas de este temita? Así pasamos al siguiente. Profe, con el tema de los catéter, ahí tiene que ver la trombosis venosa profunda. O sea, cuando no está diagnosticada, se puede producir gangrena o algo de ese tipo. Estás confundido con, o sea, las gangrenas, digamos, que se pueden ya producir es generalmente en contexto de pacientes que tienen arteriopatía periférica. Uno tiene la gangrena seca y la gangrena húmeda. La gangrena seca, obviamente, es un paciente que ya tiene cierta isquemia arterial, pero también tiene compromiso venoso. Eh, Generalmente la trombosis venosa, el principal síntoma que le puede dar al paciente o signo es, va a consultar porque tiene el pinchado. Llega a la consulta por eso, pero generalmente no es, la trombosis no llega a producir gangrenas. Generalmente, obviamente, para que pase, digamos, que una trombosis llegue a tener gangrena, tiene que tener compromiso arterial y venoso, ¿sí? Con respecto al tema de los catéteres, eh, son catéteres venosos, ¿sí? Los catéteres, por ejemplo, femoral, ¿sí? Una vía central femoral, por ejemplo, ya sea o un catéter de diálisis, tiene riesgo de que pueda llegar a desarrollar una trombosis. Y los catéteres subclavios también tienen riesgo de desarrollar trombosis, pero es menos frecuente que una trombosis de algún miembro inferior, por ejemplo, ya sea la vena axilar, de la vena subclavia. Es poco frecuente que llegue a ese tipo de trombo a generar un tromboembolismo pulmonar agudo, ¿sí?
Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda de este temita? Y ya pasamos al siguiente. Profe, y los pacientes que ya tienen antecedentes de trombos y todo eso, cuando van a una cirugía, ¿es por eso que les vendan los miembros inferiores? Sí, generalmente, ¿por qué se usa el vendaje en miembros inferiores? Porque a veces se trata de no administrar la dosis de heparina, por lo menos las 12 horas previas a la cirugía. Entonces se utiliza ese tipo de vendajes compresivos como para evitar el riesgo de desarrollar trombosis, ¿sí? Entonces, como no puedes usar heparina en esas circunstancias, las primeras horas de la cirugía, sobre todo neurocirugías, ¿sí? Las neurocirugías, sobre todo, está contraindicado administrar heparina profilaxis el último día. Entonces, a esos pacientes sí se hace vendaje de miembros inferiores. O lo ideal sería que haya botas neumáticas que vienen, obviamente no todos los centros disponen de eso, son que hacen compresiones intermitentes, es decir, no está comprimiendo todo el tiempo como la venda, sino que se infla y se desinfla en forma intermitente. Y los pacientes que están postrados, si no los movilizan por mucho tiempo, ellos sí o sí los tienen que administrar anticoagulantes. Sí, generalmente sí. Lo ideal de un paciente que está postrado es que tenga movilización pasiva, ¿sí? Muchos de los pacientes que tienen movilización pasiva son aquellos pacientes que están postrados, por ejemplo, tiene un ACV, secuelado, etcétera, y a ese tipo de pacientes sí necesita tener movilización pasiva. A quienes se les indica anticoagulación, se les indica, por ejemplo, a los que han hecho, por ejemplo, una fractura de cadera, fractura de fémur, eh, ese tipo de circunstancias, esos pacientes sí utilizan anticoagulación en la casa, por ejemplo. Otra que se usa, por ejemplo, heparinas de bajo peso molecular. Otras circunstancias, lo que se está usando mucho hoy en día, que no se los puse ahí tanto en la clase para hablar hablando de los nuevos anticoagulantes. Hoy en día los traumatólogos, por ejemplo, usan mucho lo que son los nuevos anticoagulantes, son antagonistas del factor 10 activado y antagonistas del factor 2, como ser el rivaroxaban y el dabigatran, que son drogas que no necesitan, son muchísimo más caras, mucho más caras, pero la ventaja que tienen es que no necesitan un control. Porque ustedes si van a leer los libros, la anticoagulación por boca, porque inicialmente se hace con heparina y después se pasa a anticoagulación vía oral, esa anticoagulación vía oral, lo que se usa es la warfarina, que no disponemos en la Argentina warfarina, hay muy pocas presentaciones, casi nada, creo que un solo laboratorio la hace. Lo que más usan acá es acenocumarol. El acenocumarol es un antagonista de la vitamina K. Ese tipo de fármacos, al que tiene una trombosis venosa, una vez que lo empiezan a tomar, hay que ir controlando una vez por semana la coagulación. Es decir, se tiene que ir a controlar el laboratorio y ver la coagulación una vez por semana. Eso generalmente lo hace el hematólogo. Después que se controla una vez por semana, pasa a controlarse cada 15 días y después pasa a controlarse una vez por mes. En cambio, con los nuevos anticoagulantes, eh, se los administra y obviamente es un paciente que tenga un buen contexto familiar, buen contexto social, que no tenga riesgo de algún traumatismo o alguna lesión, porque son drogas que no tienen antídotos, ¿sí? Salvo el rivaroxaban, que se puede administrar factores protomínicos, pero obviamente tiene que ser ante una hemorragia grave y severa. Entonces, para no ir tanto por las ramas, paciente que tiene una trombosis ya venosa, diagnosticada, inicialmente se los trata con heparinas y después se los pasa a tratamiento vía oral. Lo más frecuente que se use y lo que se usaba es el acenocumarol. ¿Alguna otra duda, chicos? Así no, ya pasamos al siguiente tema. Muy bien. Vamos a la siguiente.